cantando victoria. Contexto. Son cuotas. Lo llaman democracia. Se hizo la luz. Se hizo la luz. Bueno. Esto creo que es lo que más me gusta del programa, ¿no? Cuando es oscura se hace la luz, o sea, parece un canal importante, parecemos un programa serio y no lo somos. Buenas tardes, estos contextos. Buenas tardes, salvajes y contextatarios. Bienvenidas, bienvenidos. Nueva semana de nuestro querido programa radial televisivo. ¿Cómo están todos? Y todas, saludos a toda la gente que nos escucha por la poderosa Red Patria Nueva en todo el estado plurinacional de Bolivia y aquí en La Paz de momento por el canal 41, canal Avia Yala, uniendo continentes. ¿Qué estamos escuchando? No sé, pero suena así de pogo. ¿Vamos al pogo? Ah, creía que era un terremoto. Nos vamos a escuchar Tropa de Élite. Esto fue una muy linda película brasileña y tenía una canción tan linda como esta, así, dura, Tropa de Élite, desde Brasil. La represión de las fuerzas brasileñas en su lucha contra los narcos en las favelas de Río. En realidad contra los pobres en las favelas del Río y de muchas ciudades brasileñas. Tropa de Élite es una película brasilera que denuncia esta represión, esta conculcación de derechos humanos. Las favelas estaban controladas por bandas narcotraficantes, como esas, pequeñas, grandes.
a la policía se le fue de las manos y el ejército mandó a esta unidad especial, la BOPI, y para limpiar las favelas. Y limpiar las favelas es matar a los pobres. Hubo mucha discusión porque se acuerda que participaron directamente, porque hay una discusión importante en nuestra región que quedó después de las dictaduras. Sí, las Fuerzas Armadas participan en labores de control interno o no. A veces sí. Y cada país tiene sus contradicciones, alguno está claro que sí, otro está claro que no. Y en Brasil en su momento se armó la discusión porque no fue la policía quien ingresó a la favela, sino directamente las Fuerzas Armadas, que, como todos sabemos, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender en caso de conflicto, de agresión externa, pero no para combatir delitos de orden interno. Y estas tropas de élite del ejército brasileño también muy inmiscuidas también con lo que son los grandes peces del narcotráfico. ¿Por qué en ningún país, ni en Brasil, ni en el nuestro, ni en ningún país, hay peces gordos del narcotráfico en la cárcel? ¿Por qué abaten siempre a la última cadena del tipo que te vende marihuana o te vende cocaína o pasta base o crack? ¿Cómo se lleva, hablando de narcotraficantes, cómo se lleva usted con la DEA? Y con la DEA no son precisamente mis amigos y hay muchas denuncias ya comprobadas de que tienen un papel activo en el propio narcotráfico, ¿no? Y sobre todo en el tema de Estados Unidos y México, en la incursión de mucho armamento desde Estados Unidos a México para que los mexicanos se sigan matando entre ellos mientras los gringos... A mí me dijeron que usted es muy amigo de la DEA, como otros altos funcionarios del gobierno de Evo Morales, que no los voy a denunciar en este momento. Por favor, ¿qué me está diciendo? Con la DEA lejitos nomás, lejitos. Que la DEA no me vea, que me falta estrés. Está Lorantoni en la Repatria Nueva. ¿Lorantoni será amigo de la DEA? ¿Que me causa estrés? Nos causa estrés a todos, y no, ni por si acaso. Quizás fichados estábamos, pero ya nos libramos. Nada que ver entonces usted con la DEA. Sí, no, nada que ver. Sacamos a la DEA, sacamos a la USAID y ahora la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. No sacamos a la USAID. Se nacionalizó. Del Chapare sí se fue la USAID. No se fue de Bolivia. Y ahora hemos nacionalizado y los aviones y helicópteros que nos dan los gringos no nos sirven. Están muy viejos. No le sirven a usted. A mí no me sirve. A mí si me mandan un avioncito me lo pienso. No, pero el presidente pero dijo chiquito, que nos están dejando las cosas viejas. Que si es así, mejor que se las lleven nomás. Pero no se ponen de acuerdo porque que vienen, que no vienen, no entiendo bien. Bien, Lorantoni, ¿usted está con el Blackberry? Así es, estamos a la orden con el Blackberry. Y bueno, una noticia que también en algún momento la tenemos que comentar es, por supuesto, el fallecimiento de la Dama de Hierro. Doña Margaret Thatcher esta mañana falleció, le dio una cosita en la cabeza y se fue nomás. Mi amiga, su amiga Margaret Robertson Thatcher, más conocida como Maggie para los amigos, o la Dama de Hierro. Hay mucha gente en Inglaterra que la ama a Margaret Thatcher. Y hay mucha gente en el resto del mundo y en la propia Inglaterra que la odia. Un personaje nefasto para la historia de la humanidad. Vamos a estar hablando de Maggie Thatcher en una mujer que admiro, le voy a decir, en algunos puntos. Y usted tiene cada gustito. Bien, Lorantoni, nos reencontramos después de media para los mensajes salvajes y contestatarios, ¿le parece? Claro que sí, al rato pues. Al rato a nuestro Blackberry, quienes nos escuchan a través de la Red Patria Nueva, mensajillos de texto al 656-69303, se los repito, 656-69303. Y en este minuto saludamos a nuestro querido coordinador que volvió de las vacaciones. Volvió el doctor. Volvió el doctor Mariano, ya era hora, porque en su ausencia los programas han sido nefastos, fatales. Sí, es verdad. Era necesaria la figura del doctor Mariano. Boa tarde, doctor Mariano. Bueno, entonces, buenas tardes, licenciado, comandante, y un saludo al Lord allá en Camacho. Lo escucho muy bien hoy, ya veo que sube su micrófono, bien. Estamos todos bien. Estas ausencias sirven entonces para saber si uno sirve o no sirve para nada. Sí, es verdad. Y esto es bueno, las distancias momentáneas y coyunturales son buenas. ¿Y vos cuándo te vas? Son buenas, yo dentro, me voy a ir a ver a Silvio, no se preocupen. ¡Vamos! Son buenas hasta las relaciones de pareja, ¿no? También un poquito de distancia, sí. un poquito el fotógrafo brasileño Sebastián Salgado, gran fotógrafo, siempre contaba que su matrimonio había sobrevivido por los numerosos viajes de trabajo que emprendía,
Claro, porque la convivencia desgasta mucho y los viajes agrandan la pasión. Oxigenan la relación también. Y hacen lo que dice el doctor Mariano, y comprueban y verifican si la persona que se va es extrañada o no. Porque a veces te puedes ir Uno y no se da cuenta, además. se fue, que no vuelva que nunca. no vuelva más, que andate a Silvio Rodríguez y no... y andate y te... ¿Y te qué? Te trabó, te trabó. Andate con él después, no sé para dónde va Silvio. Ha pedido una Hammer, Silvio. Una Hammer, ha pedido carne, fruta y vinos chapacos. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Tarija. Es como un Star Rock. Una estrella del rock, Una sí, estrella del rock pero total. Silvio es lo más parecido a una estrella del rock que tenemos en la canción revolucionaria latinoamericana. Sabe que además de la buena noticia, yo voy a decir buena noticia, del fallecimiento de Margaret Thatcher, una criminal de guerra. ¿Cómo se va? No, ¿cómo se va a alegrar? Pero déjenme terminar, una criminal de guerra. Compañero, por favor. ¿Cómo el se va a amigo alegrar? sonidista Choco agrega que falleció también Sarita Montiel. Sara Montiel también. ¿Por qué Vaya día. Margaret Thatcher, por qué es una criminal de guerra? Porque ordenó el hundimiento del crucero Belgrano, que estaba fuera de aguas, en disputa en aguas bélicas en esos momentos. La famosa guerra de las Malvinas, año 1900. Me parece 82. mucho más criminal de guerra Tony Blair, el laborista Tony Blair, que la conservadora Margaret Thatcher. Y bueno, yo tengo que estar de acuerdo con el doctor Mariano. Yo personalmente no me alegro por la muerte de nadie, pero el día de hoy estoy chocho, feliz y contento, no porque se haya muerto Thatcher, sino pero por... no estamos diciendo... ¿Cuál es nuestro discurso? Déjeme acabar. No me alegro por la muerte de una persona en concreto como Maggie Thatcher. Me alegro porque desaparece de la faz de la tierra una persona que fue nefasta para los pueblos, para el pueblo inglés, para el pueblo irlandés, para el pueblo argentino, y que dejó una sombra... Con el mismo criterio, entonces, los de Miami se alegran por la muerte de Chávez. Yo respeto y las declaraciones de Franco que comentaba... ¿En qué cambia que se muera o que no se muera? Yo ya sé que lo que... No, pero después decimos, no hay que... Llama uno y dice, me alegro por la muerte de Chávez. Y nosotros decimos... Como somos, nos sentimos identificados con Chávez y con las fuerzas bolivarianas y de cambio en la región, nosotros decimos, por favor, compañero, ¿cómo va a festejar la muerte de Chávez? Y ahora parecemos festejando la muerte de Margaret Thatcher. Yo y el doctor Mariano... Bueno, no, pero no tenés coherencia ninguna. No. Y el otro tampoco. No tengo coherencia ninguna. Y bueno, entonces no te quejes cuando los de Miami se celebran la muerte de Hugo Chávez. Van a disculpar, yo soy políticamente incorrecto en este tema. Personalmente me alegro de la muerte... Está bien, pero entonces no diga después... No, sí, pero yo soy contradictorio... Todos somos contradictorios, pero hay que tener un mínimo de... Ya, sobre todo en lo discursivo. Ya, usted nos alegra, doctor Mariano, usted se alegra. ¿En qué cambia? ¿Qué cambia que muera Margaret Thatcher o no? Porque si estuviera en el poder y tuviera la posibilidad... No cambia nada. Y bueno, si fuera un dictador que está vivo o una dictadora... Y va a cambiar ese país. Claro, y tiene un efecto político, yo te digo, bueno, no festejamos la muerte, pero la verdad que el significado político favorece a nuestros intereses. Estoy de acuerdo. Hace 10 años que la tipa tiene Alzheimer y está en una cama. Sí, no se acuerda de nada y no está todo bien. Los que conocemos bien la historia de Inglaterra, los que conocemos bien la historia de Irlanda, los que conocemos lo que hizo esta señora en los 6 condados del Ulster, en las relaciones con los obreros. Hubieras hecho una revolución contra ella, yo te apoyaba y me armaba contra ella. Lo que hizo el capítulo que acaba de citar el doctor Mariano, entró el ministro y para que la gente hablemos un poquito de quién fue Margaret Thatcher y luego finalizamos sobre si es... Espera, hablemos después del cortecito y musical, ¿te parece? Me parece, y después... Seguimos la discusión. Y después hablemos si hay que alegrarse o no hay que alegrarse. Yo personalmente me alegro. Listo, ya lo dijiste 8 veces. Vamos a hacer corte, un poquito de música y regresamos. Es un gran día, que viva Irlanda, Argentina y los pueblos del mundo. Thatcher, te llegó tu hora, como a todo chancho. No, es así. Acá estamos de regreso, esto es Contexto, señoras y señores, sigue el debate
en el corte por si hay que alegrarse o no por la muerte de alguien, nos guste o no nos guste, un lío bárbaro porque sabemos todo lo que pasó hace poco cuando falleció nuestro comandante Hugo Chávez. Y cuando falleció aquí Banzer, esto es un sentimiento en la calle. Hay gente que se alegra cuando muere un contrincante político y hay gente que no se alegra. Creo que lo central es explicar quién fue Margaret Thatcher en la década de los 80. Nos escucha mucha gente que era muy joven en aquella época, que no tiene un concepto sobre lo que representó Margaret Thatcher. Antes de que me cuente quién fue Thatcher. Para ir a lo Sí, para ir supuesto. al punto esencial, No, por supuesto. me parece anécdota si te alegras o no te alegras. Yo personalmente estoy chocho de la vida, pero creo que lo esencial... Bien, ¿me permitís decir algo antes de que continúes? Lo esencial... Hay una concentración de movimientos sociales en Cochabamba en apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, me informa Lor Anthony desde los estudios de la Repatria Nueva. Y ahora sí, ¿quién fue Saludamos. nuestra querida amiga Margaret Thatcher? Tu querida amiga. Margaret Thatcher subió al poder en Inglaterra en 1979, gobernó durante 11 años con mano de hierro, por eso se la conoció con ese sobrenombre, la Dama de Hierro. Le costó mucho llegar a esa posición porque había mucho machismo dentro del Partido Conservador Tory. Si algo hay que alabarle a Margaret Thatcher fue que abrió una brecha a las mujeres dentro de la política inglesa y en general dentro de la política de todo el mundo, pero a partir de ahí todo lo que podemos hablar... Todo el ideario ultraconservador, a la par de Ronald Reagan, que llega al poder en el 80. Fue la nefasta década de los 80, caracterizada por procesos privatizadores, el neoliberalismo a ultranza. Luego nos llegó aquí a Bolivia justo 5 años después, en 1985, cuando se empezó a privatizar todo acá en Bolivia. ¿No vino nunca Margaret Thatcher a Bolivia? No. No. ¿Habrá venido Margaret Thatcher Ojalá. a América del Sur? No creo. Y a Chile tenía mucha amistad con Pinochet. Hubo 3 personajes nefastos en la década de los 80 y Bolivia sufrió ese proceso neoliberal y privatizador. Esos 3 personajes que iniciaron esa ola en todo el mundo fueron Augusto Pinochet, Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y Karol Wojtyla desde la... Y desde el Vaticano afincando y apuntalando todas esas políticas privatizadoras neoconservadoras, Margaret Thatcher jugó papeles nefastos en muchas partes del mundo. En Inglaterra empobreció todavía más a las clases populares, empobreció a las clases medias, prácticamente desaparecieron las clases medias en Inglaterra, se convirtieron en clases bajas, con muchísima pobreza porque se privatizó absolutamente todo, se privatizó hasta el fútbol. Margaret Thatcher visitó Chile, pero en 1994, sí, cuando ya no era primer ministra. Cuando ya no era primera ministra en Inglaterra. Empobreció a las clases populares, a las clases medias con la famosa poll tax, subió los impuestos, privatizó la salud, la educación, y resumía todo su ideario político en que no había sociedad y que no había pueblos, había individuos y había familias, había hombres y mujeres y familias. Negaba cualquier carácter colectivo y negaba incluso las propias sociedades, o sea, los individuos juntos somos sociedades, somos pueblos, hay un sentimiento colectivo. Ella decía que existían las personas y que cada persona tenía que salvarse a sí misma, y el que no se salvaba, pues ahí se quedaba, el Estado tenía que desaparecer. Era el American Way of Life es esto, el neoliberalismo a ultranza. Luego, con países como Argentina y como Irlanda también jugó un papel nefasto. Recordemos la huelga de hambre de los presos del IRA en 1981 en Irlanda del Norte por exigiendo un estatus político a su estancia en la cárcel. Iniciaron una huelga de hambre de sed y huelga de suciedad. Los presos irlandeses del IRA embadurnaban de excremento sus celdas. Murieron 10 presos del IRA en 1981, liderados por Bobby Sands, el legendario Bobby Sands. Margaret Thatcher tuvo un papel activo en esas muertes de esos 10 presos porque los dejó morir, no les dio asistencia médica y ahí se pudrieron 10 presos del IRA luchando por sus derechos políticos en las cárceles. Y el episodio que acaba de citar el doctor Mariano, en la Guerra de las Malvinas
Obviamente que fue un gran impulso a la popularidad de Thatcher, la guerra de las Malvinas y el hundimiento del... ¿qué? General Belgrano. ¿Pero qué tipo de nave era? ¿Acorazado? ¿Cómo se dice? Un crucero. ¿Un crucero? No se dice crucero. Un barco de guerra de la Argentina que se llamaba... Un barco de guerra. Un barco de guerra, Belgrano, lo hundió cuando estaba fuera de zona de guerra, cuando estaba fuera de aguas territoriales. Fue una venganza y un asesinato de cientos y cientos de argentinos y soldados argentinos. Y estaba leyendo esta mañana cómo fue la anécdota de que entró el ministro de Defensa inglés... Corbeta, ¿no es? No. Puede ser corbeta. Entró al 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro en Inglaterra, y le costó más entrar... Crucero, ¿no? Le costó más entrar al edificio que obtener el OK y el sí, húndanlo de Margaret Thatcher, que no parpadeó en ordenar el hundimiento a sangre fría. Eso fue un asesinato de ese buque de nave argentina. Y hay un largo historial. Ricardo, recordemos que de las 650 víctimas argentinas en la Guerra de Malvinas, más de 400 fueron justamente del crucero Manuel Belgrano. 400 personas muertas. Preguntarle a las familias de los 400 familiares del Belgrano a ver si se alegran o no se alegran por la muerte de Thatcher. También jugó un papel fundamental, hablando de política internacional, apuntaló y estuvo en contra de las sanciones que todo el mundo estaba aprobando contra el régimen racista de Sudáfrica, y tiene largos y numerosos ejemplos del racismo abierto que tenía Margaret Thatcher con respecto a los irlandeses, con respecto a los argentinos. Cuando los Boat People de Vietnam hubo un plan para acoger a 10.000 vietnamitas huidos a través de ese episodio que se llamó de los Boat People, Margaret Thatcher dijo que no quería recibir a esos inmigrantes asiáticos y que era mejor construir una isla en Filipinas. Así que un personaje, resumiendo, y con esto acabo, un personaje nefasto para la historia de la humanidad. No es solo Ricardo Bajo quien expresa sentimientos como estos hacia Margaret Thatcher. Hay gente que en Inglaterra piensa lo mismo. Vamos a ver y escuchar a unos hinchas del Liverpool el año pasado cantando que harán una fiesta cuando muera Margaret Thatcher. A ver. No le tienen que sacar. Bueno, ¿qué dicen, doctor? Lo que están diciendo es... No le escucho. Lo que están diciendo es que cuando muera Margaret Thatcher van a hacer una fiesta. Haremos todos una gran fiesta. En inglés, when Margaret Thatcher dies, we are having all a great party. En inglés. Ahí está. ¿Y por qué será que cantaban eso en un partido de fútbol que... ¿Estaba la Thatcher por ahí o qué onda? No, la historia es que la Thatcher culpó a los hinchas de Liverpool de un partido donde hubo muchísimos muertos. 85. ¿Cuántos? 85. 85 muertos en un Sí, estadio de fútbol contra el Sheffield, ¿puede ser? Sí. Contra el Sheffield United. Y los culpó a los hinchas de Liverpool de haber provocado la masacre. Después una investigación comprobó que no había sido así, sino que hubo una pésima organización policial y además el estadio tenía una infraestructura que no daba para sostener ese tipo de partidos, y desde ese momento quedó el encono de la hinchada del Liverpool, digamos, uno de los clubes, el club más grande de Inglaterra. No solo la hinchada de Liverpool, esta canción se canta muchísimo en los estadios ingleses. A lo largo de los 11 años que gobernó Margaret Thatcher, privatizó el fútbol, metió a la cadena Sky, una cadena amiga de Estados Unidos, de su familia, y en ciudades obreras como Liverpool y Glasgow, Margaret Thatcher es una persona totalmente... Porque atacó mucho a los sindicatos, una líder ultraconservadora al estilo José María Aznar, George Bush, Ronald Reagan, ya lo dijimos, de aquella época, y aquí más cerca
líderes ultraconservadores o una especie de Uribe. Condoleezza Rice, Álvaro Uribe, toda en esa línea Pinochet, Piñera, no hemos hablado y lo has citado, odiar a Liverpool y en las No, ciudades... mucho peor que Piñera. Mucho peor, pero digo que comparten un Piñera al ideario... lado de Thatcher es Fidel Castro. Claro, no, comparte un ideario Piñera con Thatcher en el... Está en otro momento histórico también, Sí, ¿no? digo que comparte un ideario en el tema de las privatizaciones y de la desaparición total del Estado. No hemos hablado del conflicto minero también en Inglaterra. Thatcher cuando subió en el 79, 2 años después, empezó a cerrar, y un proceso que aquí en Bolivia conocemos muy bien, empezó a cerrar todas las minas en Inglaterra, porque todas las minas les parecía deficitarias, estaban en manos de los sindicatos y costó muchísimo que cerrara todas las minas. Hubo una resistencia de los mineros muy fuerte durante muchos meses y al final les consiguió doblar la mano. Por eso en ciudades obreras como Liverpool, como Glasgow en Escocia, se canta estas canciones. Este video es de hace un año, no es de ahora por si acaso. Bueno, vamos a hacer aquí un corte, señores. Cumplimos Haremos- la primer media hora semanal de nuestro programa salvaje y contestatario. Y les invitamos a que sigan con nosotros en sintonía. En 2 o 3 minutitos estamos de regreso aquí. Ya volvemos. Acá estamos de regreso. Ruta del Colla suena allá por la red Patria Nueva. Segunda media hora de contextos. Acá estamos y no nos vamos hasta estos momentos. Bajó. Siendo las 14:33 a lo largo y a lo ancho de todo el estado plurinacional. Lord Anthony Howard Schuss. ¿Cómo Bajó. le va, comandante? Estamos hoy un poquito mal con la línea de internet, así que estaremos ahí nomás con la Pero lo fotito. escuchamos perfecto. Cuéntenos qué dice la gente. Mire, el debate que se armó por la pelea que ustedes armaron allá en el escenario. Bien. Dice, yo estoy con Salari en el debate sobre la muerte de Thatcher. Bajo, dice, basura mediática, no tienes equilibrio periodístico. Parece mentira, de onda lo digo. Un saludo, Javier Peñaranda. ¿Qué Gracias. onda? Bueno, está el debate de ideas, está bien. Yo me enojo, Bajo se enoja. Gracias, Javier. Y es parte de el debate de aquí, ¿no? Bajo, del debate de ideas. ¿Por qué No no? comparto en absoluto su postura y usted no comparte la mía. Acá estamos sentados. En otras cosas compartimos visiones de la vida y del mundo. En esta no. Adelante. Un mensajito antes de darte paso, Lord Anthony, para equilibrar. Una para mí, digo. Selgrove comparte nuestro enlace en el Facebook y dice: voy a destapar una sidra argentina para celebrar la muerte de Thatcher. Vamos, Selgrove, déjame un poquito de sidra. Ahí está Selgrove. Saludos silvestres, dice, estoy con ustedes. Margaret Thatcher se alegró y actuó con absoluta indiferencia ante los presos de IRA. En huelga de hambre los dejó morir. En muchos aspectos fue nefasta. Yo creo que se fue de la cabeza directito al infierno, el pitufo de Oruro. Gracias al pitufo de Oruro. El infierno es demasiado dulce para Margaret Thatcher, pitufo. A ver, dice, el vato se va a meter con usted, Ricardo Bajo. Dice, hola salvajes. Adelante. Bajo, eres un impresentable, igual que tu equipo de barrio, festejando 105 años y 10 campeonatos. Bolívar cumplirá 88 años con 17 copas, el vato. El vato. Gracias al vato desde Cochabamba. Un abrazo grande a toda la yasta. Hay un acto de Hugo Chávez a favor de la candidatura de Maduro en Cochabamba. Váyanse un rato para allá a ver qué onda. Y al vato, 105 años cumple hoy, 8 de abril, el club más grande y más anciano. Anciano no está bien dicho, ¿no? Más viejo. El club nunca es anciano. El Y club más antiguo. dicen por ahí que los clásicos, de paso, Ricardo, para usted que Después- ya está entrado en años, Después de Duro Royal. que los por supuesto. clásicos nunca pasan de moda. Los clásicos no pasan de moda. Un saludo a todos los stronguistas que nos escuchan. 105 años. El otro equipo de la ciudad de La Paz, los de enfrente, no saben ni el día que nacieron, pero les llevamos como 20 años de distancia. Adelante, A Lor. 4 días nomás el festejo, señor, no se olvide. Dice Thatcher, ídola, descansa en paz y convive con los gusanos. Upa. Se ha pasado. Bien, Eso ya lo bien. escribieron el otro día de Chávez también.
Y sí, una frase parafraseando a esa célebre sentencia de Juan Ramón Quintana. Por ahí debe estar Thatcher, por ahí. Avanti, Popolo. Uno más y dice, hola contextos, dicen por ahí que Estados Unidos paga parte de su deuda externa con los impuestos que cobra y por la protección del secreto bancario que les da a los grandes capos del narcotráfico. Y la muerte de Thatcher no se debe de festejar para no recordar tan nefasto personaje. Atentamente, el jaguar andino. El jaguar. Gracias, el jaguar andino. Bueno, Lord Anthony, regresamos con usted con un par de Blackberries más en 10 minutitos, ¿le parece? Perfecto, señor, sí, señor. Excelente. No me digas sí, por Señor, sí, señor. Comandante. Hablando bien, otro tema. Un mensajito último. Un mensajito más, después volvemos con Lord Anthony de la Repatria Nueva. En el Facebook también, Contextos Salvajes, Luis Vito Vargas, hemos colgado, antes de venir al programa, algunos datos sobre la trayectoria de Margaret Thatcher, y nos agradece Luis Vito, muchas gracias por toda la información, amigos de Contextos. Hay cosas que desconocemos sobre este personaje de Thatcher, pero somos seres humanos, no reaccionemos como lo hace la derecha frente a la muerte, solo le deseamos paz en la tumba de la señora Thatcher, ya que la historia será la que la juzgue y sus actos hablarán por ella como lo hacen ahora. Luis Vito Vargas en nuestro Facebook, Contextos Salvajes. Gracias, Luis Vito Vargas, y si quieren contactarse vía telefónica para participar en este espacio, también le abrimos esa posibilidad al 214-8440, número de la ciudad de La Paz, 214-8440. ¿Cuáles son sus sensaciones, doctor Vázquez? Cuénteme. Respecto a lo que ha sucedido, respecto a lo que ha sucedido en este espacio. Respecto a River Racing de ayer, no evada. No, y yo siento una cuestión ambigua, porque uno trata de no alabar la muerte, de no hacer como hacían los falangistas durante la Guerra Civil Española, que pintaban el viva la muerte. Enamorados de la muerte. Pero, digamos, a una persona que hizo tanto daño, cuando se van de este mundo, a uno le produce, digamos, digamos, el placer me lo hubiese producido si esa persona no hubiese llegado al poder, si esa persona, esa línea conservadora. Doctor Mariano, no me regateé y me gambeteé. No regateo, pero lo que quiero decir es... estuvo 11 años en el poder y le hizo mucho daño a mucha gente en todo el mundo. Pero esa no es la discusión. Pero por eso mismo... La discusión es qué postura toma uno ante hechos como este. No estamos analizando el legado o el accionar político de Margaret Thatcher. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, pero no es ese el kit de esta discusión. No, por supuesto. No es ese, sino qué actitud tomar ante el fallecimiento de personajes como este. Cuando criticamos, cuando murió Evita Perón y unos tipos pusieron que viva el cáncer en una pared en Buenos Aires y dijimos qué pedazo de hijo de mil. Que es repugnante. Cuando alguien está poniendo hoy día en una pared de Venezuela, porque es lo que pasó, que viva el cáncer porque se llevó al presidente Hugo Chávez, decimos que hijos de mil haciendo culto a la muerte. Entonces cuando muere una que no nos gusta, no vamos a hacer nosotros el mismo culto a la muerte. O si no decimos, está bien, porque a ellos no les gusta, o sea, tengamos una coherencia. Está bien que pongan que viva el cáncer, porque a ellos no les gustaba y lo detestaban y lo odiaban. Bueno, está bien que lo hagan. Porque después lo vamos a hacer nosotros con los que no nos gustan. Ese es el kit de la discusión. No quién fue, ya sabemos quién fue. Obviamente que hay que decirlo. Que parte de la labor que nosotros tenemos que hacer es decirlo y ponerlo sobre la mesa. Obviamente. Yo admito que mi postura es incoherente, que es contradictoria, que es políticamente incorrecta, que no me debo alegrar, pero en mi fuero interno, porque he pasado tiempo en Inglaterra, he pasado tiempo en Irlanda, he leído mucho de la historia del IRA, de la historia de las Malvinas, en mi fuero interno, y yo por estar en un plató de televisión no voy a decir una cosa acá y otra cosa en la calle. Si me encuentras a mí en la calle hoy y me dices, murió Margaret Thatcher, qué huevada, ¿no? Yo digo, no, pero eso tampoco es un cuestionamiento. Lo que sí digo que tal vez hay formas, no es lo mismo la charla que vos... No, pero pará, no es lo mismo la charla que vos puedas tener en un bar
a la que puedas tener en un medio de comunicación. Yo tengo Por eso, no, yo tengo Ricardo, no digas eso, es además es mentira. No, es verdad. No, es mentira. Bueno, yo critico a colegas que tienen un discurso. Pero no es un discurso, es la forma de decirlo. Bueno, la forma. Yo me alegro porque haya muerto Margaret Thatcher y lo siento. No, pero vos no me digas, yo soy igual acá que en la acá. Pues, no, sí. Y además no es correcto. Bueno, no te parecerá correcto. Y no, porque hay cosas que uno no Yo- puede decir yo- de la misma manera Bueno. en un medio de comunicación que en la cama con tu mujer. No podés, lamentablemente. Tenemos un llamado de la comunicación. comparación es ridícula. Yo tengo el mismo discurso acá que Yo también que en tengo la el mismo, calle. hay formas de decirlo. Y mi Una- corazón me dice que me alegre por la muerte Está de bien, eso Thatcher. está fuera. Lo siento. Pasó lo mismo aquí en Bolivia y no lo has citado, no vivías acá todavía. Pasó aquí lo mismo cuando murió Hugo Banzer Suárez y hubo compañeros que salieron a grafitear viva el cáncer. Está bien. Porque Entonces, Hugo Banzer- nos tenemos que bancar cuando los del otro Sí, lado hacen lo mismo. yo me la banco. Yo no me sé- la banco que alguien Yo- salga a escribir yo que viva sí el me- cáncer porque yo murió sí me la Chávez. banco porque hubo gente que salió a pintar. Tenemos una llamada. Muera el cáncer con Banzer, adelante la llamada y me alegro por Margaret Thatcher. Aló, Ah. buenas tardes, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Jorge Burgoa, de San Pedro. Jorge, un abrazo, ¿cómo estás? Bueno, para empezar, mandarles un gran saludo y un abrazo y una admiración a los dos. Hacen realmente un verdadero equipo contestatario, ejemplo, para quienes somos partidarios de una ideología conservadora, ¿no? Y bueno, el tema es bastante caliente el día de hoy, el programa. ¿Cómo? Pero bueno, Perdón, Jorge, ¿me escuchás? Claro. ¿Cómo dijiste ¿Conservadora que o anticonservadora? que somos, pero con eso de que para quienes somos seguidores de una ideología conservadora, que el programa Bueno. es que... Anticonservador. Anticonservadora. Vale decir que... pero lo que pasa es que muchos tenemos muy arraigados en nosotros una ideología, ¿no es cierto? Algunos tienen más convencimiento que el otro. Y al respecto siempre van a haber algunas divergencias entre una opinión y otra. Y lo mejor de todo es siempre respetar la oposición del otro, ¿no? Ahora, sí. Con respecto a la muerte de la señora Margaret Thatcher, algunos tenemos el convencimiento pleno de que la señora ha sido un personaje oscuro, realmente oscuro. Y al igual que también hay del otro lado, personas que también no se lo tragaban a Hugo Chávez. Entonces, por eso también tenemos esa reacción que en este momento estamos viendo en el programa, ¿no? Claro, sí. Bien, con respecto solamente a eso. Y tocando otro tema, quería ver si me aclara un poquito el tema de cómo anda la crisis allá en Europa. ¿Qué tal? ¿En qué idea va el país griego? Me parecía que esta crisis estaba bastante ahondándose y no sé en que ya se ha perdido todas las noticias al respecto. Y para Ricardo Bajo, no solamente tenemos 10 títulos, yo soy hincha del Tigre, no solamente tenemos 10 títulos, tenemos 35 estrellas. Al presidente Kurz, por favor, pongan en el escudo las 35 estrellas. No tenemos la culpa de que la liga se haya creado el 75. Bueno, muchachos, felicidades, sigan adelante, gracias. Gracias, un abrazo a Jorge Burgoa desde al San Pedro. No entra tanta Esperemos estrella. que no esté en la cárcel. Alrededor del escudo del Tigre no entra tanta estrella, Burgoa. ¿Qué podemos hacer? Hemos ganado tantos campeonatos y somos pioneros en tantas cosas. Festejen los stronguistas, nada más. Hoy es un gran día. Excelente. Ahí está. Bueno, último cortecito musical, una quebradita. El doctor Mariano al final no ha aclarado Está bien, no, está bien. No ha aclarado su postura. No, pero Está gambeteando. Ya puso sus contradicciones sobre la mesa. Hacemos la última pausita musical y regresamos en 2 minutitos, señoras y señores. Esto es Contextos al rojo vivo, pero no al rojo rojito. Al rojo rojito vivo, vamos. Acá estamos de regreso, último bloque de Salvaje Contestatario. Apareció Lord Anthony. Apareció Lord Anthony. Hola, Lord Anthony. Que no por nada es Lord y canciller, porque fue educado en las altas escuelas de la diplomacia londinense. Yo le quiero hacer una pregunta a Lord Anthony. Hemos opinado aquí Andrés, Mariano y yo.
Lord Anthony, su postura respecto a la figura de Margaret Thatcher y si hay que alegrarse o no por su desaparición a los 84 años por un... 87 por un infarto ahí en Londres. ¿Cuál es su postura, canciller contestatario? No, todavía lo estamos tratando de contactar. Hablando de, mientras contactamos a Lord Anthony, nos hemos olvidado de un dato importante en la biografía de Margaret Thatcher. Cuando tengamos a Lord Anthony y yo me callo, en 1984, 3 años después de que murieran los 10 presos del IRA, en la cárcel de Mace, en Belfast, la cárcel de máxima seguridad de Irlanda del Norte, el IRA cometió un atentado contra el Hotel Hilton en Bradford, en Inglaterra. Murieron 5 personas y Margaret Thatcher se salvó por escasos metros. El IRA le tenía jurada venganza e intentó varias veces asesinarla y no pudieron los amigos del ejército republicano irlandés, el famoso IRA. Vamos, Lord, contigo. Avanti. Bien, ahora sí, me escuchan fuerte y claro. Ahora sí. La pregunta, señor Ricardo Bajo, como canciller, debo responder como canciller. Cagaste. Perdón, eso no se dice. Perdón, me pido disculpas. No se preocupe. Lo que pasa es de que, si bien ha sido una persona con sus luces y más sombras que luces, creo que por el hecho de ser humano, habría que darle su razoncita de duda, si usted quiere. Ni alegrarse mucho, ni entristecerse. Me parece, creo que esa es la postura que debemos manejar como país contestatario. Entonces, deduzco que ni alegrarse mucho ni entristecerse, usted se alegra un poquito. Un poquito, sí, porque como le decía, tenía sus sombras. Pero alegrarme y decir, bueno, está en el infierno, los gusanos... Pero en eso no acuerdo, su sombra no, era más oscura que... Claro, pero si es por su sombra, si es por su sombra, se tiene que alegrar por que nos vayamos todos para la tumba por la sombra que tenemos. Pero el tema es de que ha sido un personaje en su momento y en su historia, creo que le tocará ser juzgada como ha sido juzgada ahora, pero como ser humano, pues ahí queda, creo, nuestra posición. Excelente. ¿Algún mensajillo más, Loranto, y al Super Blackberry? Tenemos varios mensajitos. Y dice, si uno siente mucho dolor por la muerte de alguien, por decir Jesucristo o el Che, ¿por qué no alegrarse cuando muere alguien como Thatcher o George Bush, el pitufo filósofo de Oruro? Grande pitufo. El pitufo filósofo. Entonces, está bien, pero si pasa eso, después no te quejes cuando alguien pinta que viva el cáncer porque se murió Evita Perón o Hugo Chávez, que son los que te gustaban. No nos vamos a quejar, es la contradicción. Marcelo Martínez Meneses en nuestro Facebook. Yo también me alegro de la muerte de Thatcher. Era mala gente e hizo al mundo un poco peor de lo que es. Marcelo Martínez Meneses en nuestro Facebook. Hola, contexto. Si se fijan los cascos que utiliza el ejército norteamericano, más parece al casco de los nazis, el Colt revolucionario. Nos menciona esto. El ejército chileno todavía tiene unos cascos que se parecen y no sé si algún destacamento del ejército en Bolivia también maneja algunos parecidos o estoy equivocado. Aquí en Bolivia no he visto. No, entonces es el ejército chileno, yo soy el que me estoy confundiendo. Adelante, Lord. A ver, no le entendí el mensaje del chapareño, pero dice hola, contestatarios. Hola. ¿Qué mujer murió, dice? Aparte, que nunca muera el programa. Atentamente, el chapareño. El chapareño, que debe haber sintonizado tarde contextos, ha fallecido hace un par de horas la ex primer ministra británica, conocida como la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Como ya comentamos, ejerció el poder entre 1979 y 1990. Fue reelegida 2 veces. En la década de los 80, década de privatizaciones y neoliberalismo. Listo, dale, Lord. La última dice, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo que te alegra la muerte de Margaret Thatcher? No te preocupes, la justicia divina es grande y Margaret debe estar frente al Altísimo. Atentamente, el antinazi. El antinazi. La justicia divina no, ojalá hubiera habido una revolución popular contra esas políticas neoconservadoras de onda. Las hubo, rebeliones de los mineros. Triunfante. Rebeliones de los mineros, de las clases medias. Rolando desde la Argentina, Rolando Contreras Calcina en nuestro Facebook. Contextos, buenas tardes. Lo malo siempre se paga. A Margaret Thatcher le llegó la justicia divina. Desde la Argentina, Rolando Contreras. No concuerdo.
no concuerdo, porque hay tantos tipos malos. Mirá, Margaret Thatcher murió a los 87 años. ¿Y Pinochet? Néstor Kirchner murió a los 60, ¿Y Pinochet? Hugo Chávez a los 58. Con el mismo criterio dicen los de la derecha que Chávez se murió por todo lo malo que hizo y Néstor Kirchner igual en la Argentina. Y bueno, ya los ejemplos sobran. Desde Achumani, nuestra amiga Vicky, Victoria Perales Aguirre, hola chicos, se murió la bruja Thatcher, jajaja, y me alegra porque fue nefasta en todos los sentidos. Victoria Perales Aguirre desde Achumani, gracias Vicky. Tenemos un mensajito desde Sucre que dice: hoy lunes en Sucre, 18:30, gran asamblea estudiantil en sociología. Para que no nos engañen el rector derechoso y la full corrupta. Vive el estudiante de base consciente y consecuente, pasar la voz. Gracias, saludos a los estudiantes de Sucre. Hay que hacer una revolución en la salud y en la educación urgente, señoras y señores. Urgente, Selgrove. ¿Qué pasa que no se puede cambiar? ¿Ves lo que pasa? Llegás al poder y no podés cambiar las cosas porque hay un statu quo inamovible. Es difícil cambiar países de la noche a la mañana cuando hemos heredado 500 años de colonialismo, 30 años de que no cambia 30 años del neoliberalismo atroz. Selgrove en nuestro Facebook. Me parece que el comandante Salari está razonando fuera del recipiente, entre comillas, respecto a la posición política frente a la muerte de tan siniestro personaje. No puede comparar la muerte de Chávez con la muerte de Margaret Thatcher, cuando todavía Europa siente las repercusiones de sus nefastas políticas privatizadoras. El común denominador y la coherencia son los pobres. ¿Y qué hicieron ambos personajes? En ese sentido, Bajo tiene razón. Finalmente, cada quien se expresa y siente como quiere. No puedes imponer nada a nadie. Brindo nuevamente porque hoy la humanidad es un poquito más decente. Voy a destapar una sidra argentina. Selgrove en nuestro Facebook. Me parece que Selgrove está confundiendo el legado político con la discusión sobre la muerte y el festejo y la exacerbación de la muerte. Esa es la discusión que está sobre la mesa y no el legado político, que en eso estamos plenamente de acuerdo, tanto Ricardo Bajo como yo. No voy a repetir lo que ya dijimos en este programa. Adelante. Si me permiten, el último mensaje. Dice: hola, cuates. Hola. Hola. Que se mueran todos los feos. Los feos, ¿no? Los feos. Cagán. No le deseo el mal a nadie, ni a mi enemigo, pero me alegro de que les vaya mal. Atentamente, el ratón guerrero. Y con esto yo termino mi participación, comandante, licenciado. Al doctor Mariano también un saludo muy cordial. Le agradezco, Lord Anthony, un abrazo para usted. Ahora Saludos, se lo ve mejor, ¿eh? Sí, mejor ahora la señal de internet. Agradecer a los compañeros de telemática del Ministerio de Comunicación que hicieron posible la resolución inmediata de este problemita que teníamos. Excelente, un abrazo grande, Lord Anthony, a los estudios de la Red Patria Nueva. Hasta mañana será. Hasta Que pronto. se mueran los feos era un libro de Boris Vian, El gran Boris Vian. del gran escritor francés. Que se mueran los Eso feos. no nos conviene porque podemos salir perdiendo, así que No hablen plural, no hablen plural. disculpe, usted que es tan agraciado, tan simpático. No hable por el doctor Mariano y por mí, Bajo, por tan favor. lindo, va a disculpar. Muy bien, señoras y señores, teníamos varias cosas pendientes, pero lo que a mí más ganas me quedan después de este espacio periodístico es asesinar a mi compañero Ricardo Bajo con un puñal en la cabeza, en todo este marco de comprensión y debate democrático. Pero en esas andamos. ¿Y qué podemos poner puede que nos ser? ¿Qué quede le gusta? cortito? O hacemos entrar un llamadito más en estos minutitos que nos quedan, aunque ¿Tenemos? no tenemos tiempo. Nada, No tenemos tiempo. temita 2:14, entonces nos vamos. Nos vamos con musiquita, ¿le parece? Musiquita. Aterciopelados Lisi. para poner terciopelo a este gran día, 8 de abril, 105 años de historia del más grande en Bolivia, The Strongest, y día que murió la nefasta Margaret Thatcher. Goodbye, Lenin, Adomani, 2 de la tarde, no te vas a perder el programa de mañana de Contextos, te lo pedimos, por favor. A mí la muerte de Margaret Thatcher me recuerda aquella canción que se hizo en el País Vasco cuando voló Carrero, y en el País Vasco se festejó, y se cantaba así: voló, Eso es Carrero, voló, y en lo más alto Chao, nos vamos, quedó. señores, pongamos la musiquita. Dale.